Este valle de Mallorca ha cautivado, durante siglos, a artistas, pensadores y viajeros. Nombres como Chopin, Ramon Llull, George Sand, Miguel de Unamuno forman parte de su memoria cultural. Pero hoy no miramos a sus visitantes más célebres. Hoy nos detenemos en quien transformó el paisaje y supo comprender la esencia de la Serra de Tramuntana, dejando una huella tan profunda como silenciosa, aunque hoy amenazada por el paso del tiempo. Hablamos del archiduque Luis Salvador de Austria. Acompáñame y descubre su legado. Antes de iniciar nuestra excursión, desayunamos en esta cafetería, conocida por su deliciosa coca de patata de Valdemosa, uno de los productos más típicos de la localidad. Dora, ven aquí. Comenzamos nuestro recorrido por el legado del archiduque. Siguiendo el camino del archiduque, uno de los muchos itinerarios que ofrece la zona, junto a rutas, como el Camí de Se Escolta o la ruta de los miradores del archiduque. A medida que vamos ascendiendo, el camino nos va regalando vistas espectaculares al pueblo de Valdemosa. Este camino forma parte del legado que el archiduque Luis Salvador dejó en esta zona. A lo largo de estas fincas, el archiduque impulsó la creación y recuperación de varios caminos. Hoy en día, muchos de estos senderos se han convertido en rutas de excursión. El camino del archiduque es uno de los más conocidos, aunque hay otros recorridos por la zona. El aljibe de Ses Bases forma parte de las infraestructuras hidráulicas, vinculadas a las fincas del archiduque Luis Salvador. Servía para recoger el agua de lluvia, un recurso esencial para el mantenimiento de los caminos, las fincas y la vida cotidiana en la montaña. El Mirador Natural de Sarregata de les Onze y el Mirador de Ses Bases forman parte del conjunto de miradores y puntos de observación impulsados por el archiduque Luis Salvador. Lugares pensados no solo para orientarse, sino para detenerse y contemplar el paisaje de la Serra de Tramuntana.
A medida que ascendemos, el bosque de encinas va quedando atrás, y el paisaje se abre, dejando al descubierto el camino de piedra. Resulta impresionante pensar en el enorme esfuerzo que supuso su construcción, hoy integrado en la ruta GR 221. La ruta del Mirador de Ses Puntes es un recorrido circular, que en su mayor parte discurre por la finca de la Montaña del Voltor, cuyo acceso es restringido. Esta montaña forma parte de la Reserva Natural Especial de la Serra de Tramuntana. En el vídeo he querido alterar el orden de las secuencias, ya que ambos caminos acaban uniéndose en un mismo punto y forman parte del Camino del Arxiduc. Ses Puntes, donde la Tramuntana se asoma al Mediterráneo. El refugio de montaña del Camino del Arxiduc forma parte de las infraestructuras que daban apoyo a quienes transitaban por estos caminos históricos. En mi opinión, este punto del Col de Son Gallard es una pequeña área de descanso o un mirador que con los años ha quedado cubierto por la vegetación, algo que también iremos viendo en otros miradores que os iré mostrando. En este entorno vivió el ermitaño Guillem de Sant Pau, fue un ermitaño del siglo XVII, que vivió en esta cueva, que hoy en día lleva su nombre.
Stage, shot. La cima del Puig de Stage marca el punto más alto de este recorrido. Desde aquí, la Serra de Tramuntana se muestra en toda su extensión, declarada Patrimonio de la Humanidad siglos después de que el archiduque ya entendiera su valor. En el refugio de Son Moragues, damos por finalizada esta ruta del Camino del Archiduque, unos 11 kilómetros en los que hemos recorrido parte del legado que nos dejó. Pero la aventura no termina aquí. A continuación vamos a adentrarnos en varias rutas que pueden considerarse una continuación o una extensión de este camino, con miradores espectaculares que no dejan indiferente a nadie. Y ahora, con vuestro permiso, voy a aprovechar este refugio de montaña para hacer una pequeña barbacoa y reponer fuerzas. El Camí de Escolta es uno de esos senderos que cuentan historias sin necesidad de palabras. Un camino nacido para vigilar la costa, hoy convertido en un espacio para caminar y observar. Cuando el archiduque Luis Salvador de Austria vivió en Mallorca, a finales del siglo XIX, se enamoró de estos senderos tradicionales. Él no los construyó, pero los recorrió y ayudó a preservarlos, integrándolos en su visión de la Mallorca natural y cultural. Muchos tramos actuales del llamado Camí del Archiduc conectan o coinciden con caminos antiguos como el Camí de Escolta. El Camino de Escolta es una de las excursiones más accesibles para familias. Cada vez que voy, es habitual ver padres con sus hijos y grupos de amigos disfrutando del recorrido. Es una ruta corta, en 1 hora se completa, y además es bastante llana. Sin embargo, esto no significa que esté exenta de peligro. No hay que olvidar que el camino discurre junto a un acantilado, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello debido a la vegetación, que impide ver más allá. Por esta razón, es importante caminar con precaución especialmente cuando se va con niños pequeños. La excursión de Camí de Escolta se puede ampliar, solo tienes que cruzar la carretera donde acaba la excursión y enlazar esta nueva ruta, empezando por la ermita y recorriendo numerosos miradores construidos por orden del archiduque,
También podemos ver la cueva donde el ermitaño Ramón Llull vivía. La cova de Esbufador es una fuente natural escondida en el bosque. Aquí el sonido del agua y la brisa del valle crean un ambiente casi místico. Es un lugar perfecto para parar y hacer un pequeño picnic. Ermites Velles, restos de antiguas ermitas. Estos muros silenciosos evocan la vida contemplativa de aquellos, como Ramón Llull, buscaban conectar con la naturaleza. Mirador Capilla del Ermitaño, un punto perfecto para descansar y contemplar el paisaje. Hoy en día cubierto de pinos y encinas que dejan poco espacio abierto para las vistas al mar. Estos miradores fueron diseñados por el propio archiduque para que cada giro del sendero ofreciera una nueva perspectiva del territorio que tanto amaba. Este lugar tiene una enorme carga histórica. Se dice que el místico y erudito mallorquín pasó parte de su vida retirado en cuevas como esta, dedicándose a la contemplación y al estudio en conexión con el entorno natural. Mirador de Son Gallard, uno de los puntos más bonitos de la ruta,
Desde aquí se ven vistas espectaculares al mar y al perfil escarpado de la foradada y la posesión del archiduque Son Marroich. Mirador de Estudons, una de las atalayas más conocidas de esta senda. Construido también bajo la influencia del archiduque, este mirador ofrece una panorámica evocadora. Ya. Las piedras del mirador de la capella Ramon Llull ya no sostienen su cúpula como en antaño, pero todavía guardan memoria. Este mirador formaba parte del universo paisajístico que soñó el archiduque Lluís Salvador de Austria. Esta capilla mirador la ordenó construir en memoria de Ramon Llull. Tras la muerte del archiduque en 1915,
muchos de estos rincones quedaron sin el cuidado que los mantenía en pie. El viento de la tramuntana, la humedad salina y los años fueron debilitando la estructura, piedra a piedra, en un proceso lento y casi inevitable. Algunos cuentan que una tormenta terminó por arrancar su cúpula en una sola noche, otros creen que fue simplemente el abandono y el paso del tiempo. Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí permanece es la intención original del lugar, un espacio dedicado a la contemplación, evocado la figura de Ramón Llull, el místico que siglos antes buscó en estas montañas el silencio y la elevación espiritual. Y el camino cambia. La senda amable se transforma en roca viva cuando llegamos al Pas de Saescala. Aquí la montaña obliga a ganar altura a través de una escalera natural tallada en la propia piedra. Cada peldaño parece esculpido por generaciones que conocían la montaña mucho antes de que se convirtiera en ruta senderista. Mucho antes de que estos senderos llevaran el sello del archiduque Luis Salvador de Austria, este mismo paisaje ya había sido elegido por otro soñador. En 1276,
el filósofo mallorquín Ramon Llull fundó aquí el monasterio de Miramar. No buscaba aislamiento por simple retiro espiritual. Su propósito era audaz: crear una escuela donde frailes aprenderían árabe para dialogar con el mundo islámico desde el conocimiento, no desde la guerra. Durante algunos años, Miramar fue un centro pionero, casi adelantado a su tiempo. Pero tras la muerte de Llull, el proyecto se apagó y el lugar quedó sumido en el silencio. Siglos después, ese mismo silencio sedujo al archiduque, fascinado por la figura de Llull y por la fuerza salvaje de la Sierra de Tramuntana, restauró Miramar y lo convirtió en el corazón cultural de sus dominios. Desde aquí diseñó caminos y miradores que no solo atravesaban la montaña, sino que enseñaban a contemplarla. Miramar no solo es un monasterio. Es un puente entre dos épocas, dos visiones y una misma idea, que el paisaje puede ser escuela, refugio y revelación. Hoy, el monasterio de Miramar ya no es aquel centro misionero medieval ni el refugio romántico del archiduque Lluís Salvador de Austria. No habitan frailes entre sus muros ni pensadores frente al mar. Pero sigue abierto. Sigue vivo. Convertido en espacio histórico y cultural, Miramar conserva la memoria de Ramon Llull y del archiduque. Un pequeño museo sobre la vida de ambos. Sestaka. Hola. Llegar hasta aquí no es solo un desplazamiento, es una experiencia de senderismo. El camino serpentea entre pinos, bancales de piedra seca y antiguos olivares. A cada paso, el mar aparece y desaparece entre la vegetación, como si jugara con el caminante. El sendero desciende hacia el Caló de Sestaka. El mirador del Caló de Sestaka regala una de las panorámicas más bellas del litoral: las casitas de pescadores incrustadas en la roca, el azul profundo extendiéndose hasta el horizonte y los acantilados cayendo en vertical. Es fácil imaginar al archiduque deteniéndose aquí, contemplando el mismo paisaje que hoy nos deja sin aliento. El pequeño puerto natural de Sestaka servía de enlace con el mar abierto. El archiduque, que recorría el Mediterráneo a bordo de su barco Nix, probablemente utilizó este puerto natural como punto de embarque ocasional, aprovechando la protección natural de la cala. Un detalle que habla de su carácter es que permitió mantener el acceso y la presencia de las casas de pescadores del Caló, favoreciendo la convivencia entre su finca y la comunidad local, además de mejorar los accesos por tierra. No cerró el paisaje, lo compartió. En 1872 adquirió la finca de Sestaka, atraído por la pureza del entorno, pero Sestaka no fue una propiedad más. Este lugar tuvo un significado íntimo, fue refugio para su amada Catalina Omar.
Entre terrazas de cultivo y vistas infinitas al mar, vivieron una relación discreta, lejos del protocolo imperial. Catalina, además, gestionó viñedos y participó activamente en la vida de la finca. Nuestra excursión se inicia en la posesión mallorquina y de propiedad del archiduque Son Marroig, que luego dedicaremos un capítulo íntegro de este lugar. Bajamos dirección a la península de Saforadada. Nada más comenzar, nos encontramos con el mirador de Saforadada, con su icónica roca perforada. Desde aquí, la belleza del paisaje nos invita a continuar explorando cada rincón de la costa y la montaña. Seguimos hacia las cuevas de Son Marroig, un lugar sorprendente donde poder parar, relajarte y contemplar las vistas del mar y la montaña. No muy lejos de ahí, llegamos a un mirador poco conocido y bastante escondido, el mirador de Saforadada, llamado así porque desde aquí, solo se aprecia el ojo de la roca, un detalle que da nombre al mirador y que nos regala una vista única y casi mágica del paisaje. Finalmente, alcanzamos el mirador del Rotlogros, un lugar diferente. No es un mirador natural, sino construido con escaleras vertiginosas y un semicírculo de pared de piedra seca, que enmarca la vista y nos permite contemplar la costa desde una perspectiva sorprendente y única. Entre Valdemosa y Dellà, se alza Son Marroig, una antigua posesión mallorquina que domina el Mediterráneo frente a la península de la Foradada, uno de los paisajes más emblemáticos de Mallorca. La finca fue adquirida en 1877 por el archiduque Luis Salvador, se convirtió en una de sus residencias favoritas y en un encuentro para intelectuales y artistas europeos. La visita comienza en el vestíbulo de la casa, desde un arco conduce a la planta baja, con sus vigas de madera originales. A un lado se encuentra la pequeña capilla, y muy cerca se alza la antigua torre defensiva del siglo XV, construida para proteger la finca de los ataques de los corsarios que merodeaban la costa mallorquina. En el interior de la torre aún se conserva una habitación histórica con una cama con dosel de origen portugués, adquirida originalmente por el archiduque. Continuando el recorrido, se accede a la sala principal del museo, donde se exhibe la colección personal del archiduque. En vitrinas y paredes pueden verse libros científicos, objetos antiguos, cerámicas griegas y romanas,
joyas fenicias y obras de pintores como Joan Miró Anglada de Camarasa, reflejo del ambiente cultural que rodeó esta residencia a finales del siglo XIX. Desde la terraza se abre una de las vistas más espectaculares de la costa mallorquina. Allí aparece el símbolo más famoso de la finca, el templete circular de mármol de Carrara, con 8 columnas jónicas, construido por el archiduque como mirador para contemplar el mar y los atardeceres sobre la Foradada. Hoy en día este lugar es el favorito de los mallorquines y turistas para ver el atardecer. En el exterior hay un espectacular mirador que en verano su terraza bar se llena a la hora de la caída del sol. Luego veremos este espacio. El templete también se usa hoy en día para celebrar bodas. Son Marroig se conserva como casa museo dedicada a la memoria del archiduque y a la historia cultural de Mallorca. A lo largo de este recorrido hemos visitado algunos de los miradores y caminos vinculados al archiduque Luis Salvador de Austria. Sé que no están todos. La Serra de Tramuntana guarda muchos más rincones, senderos y miradores que también forman parte de su historia. Pero con estos ejemplos es fácil comprender la magnitud de su legado, una forma de mirar el paisaje, de recorrerlo y de conservarlo que todavía hoy podemos experimentar cuando caminamos por estas montañas. Hace más de un siglo, alguien imaginó estos caminos entre montañas y acantilados. Hoy seguimos sus pasos,
descubriendo miradores donde el mar y la sierra se encuentran. Y entendemos que algunos lugares no se visitan solo para verlos, sino para sentirlos y recordarlos para siempre. Gracias Archiduque Luis Salvador de Austria por habernos dejado este legado.